Hola, ¿qué tal? Soy Casus, sean bienvenidos a un nuevo video de la saga Canción de Hielo y Fuego. En el episodio anterior vimos la primera parte de la vida y el largo reinado de Jaehaerys Targaryen I, apodado el Conciliador debido a su papel en el final de la revolución de los miembros de la Iglesia de la Fe de los Siete, guerra a la que se le llamó el levantamiento de la fe militante, y además por su habilidad en la resolución de otros conflictos. En esta ocasión veremos la segunda parte de su reinado, veremos qué sucedió con sus hijos y cómo fueron sus últimos años de vida. Para entender mejor este video les recomiendo que primero vean el anterior sobre el gran monarca Jaehaerys Targaryen I. En el año 60 después de la conquista de Aegon Targaryen, el rey Jaehaerys, cuarto en la dinastía de los Targaryen, tenía 26 años, los 12 últimos como regente. Casado con su hermana, la reina Alysanne Targaryen, a quien llamaban la Bondadosa, ya había tenido 4 hijos. Aegon, quien falleció poco después de nacer, Daenerys, quien murió a los 7 años por la plaga de los escalofríos, Aemon, de 5 años, y Baelon, de 3. Tras un invierno terrible y luego de realizar varias acciones para menguar las consecuencias de la mencionada plaga, una nueva alegría llegó al corazón del rey: el nacimiento de su quinta hija, a quien Jaehaerys y Alysanne llamaron Alysa en honor a su difunta madre. En el año 61, el nuevo rey buitre, un líder revolucionario en la región de Dorne, quien había aparecido hace unos años, comenzó a causar mayores problemas debido a un nuevo aliado, Borys Baratheon. Borys era uno de los hermanos menores de Lord Rogar Baratheon y era quien iba a heredar su puesto si el hijo de Rogar, Boremund, no hubiera nacido. Entonces, tras el nacimiento de Boremund, un enfadado Borys viajó a Essos a mejorar sus habilidades y contratar mercenarios para años después regresar a Poniente y unirse al buitre para hacer la mayor cantidad de daño que pudiera a su hermano mayor. Por esta amenaza, Lord Rogar viajó al desembarco del rey y pidió ayuda al rey Jaehaerys, quien no solo le prestó soldados, sino que viajó personalmente sobre su dragón Vermithor para apoyar. Así se libró la llamada Tercera Guerra Dorniense, donde Jaehaerys derrotó personalmente a Borys Baratheon y Lord Rogar ejecutó al segundo rey buitre. El blandir la espada le regresó la confianza al rey, al igual que al pueblo y a los nobles de Poniente, que veían al monarca con mayor respeto. Por otro lado, no se cumplió el deseo de Lord Rogar. El señor de Bastión de Tormenta se encontraba muy enfermo y quería morir en batalla, pero su buena suerte y su fortaleza le permitieron vivir unos meses más tras la guerra. Finalmente falleció en el año 62 con su hijo Boremund a su lado, quien se convertiría en el nuevo Señor de la Tormenta. Durante los primeros años de la década de los 60, el trabajo de los monarcas, Jaehaerys y Alysanne, se centró en la construcción de caminos por todo el reino, incluido el llamado Camino Real, que se extendería hasta el muro en el lejano norte. Esta década de los 60 estuvo llena de paz y tranquilidad para el reino. Los únicos acontecimientos de importancia fueron el nombramiento de Aemon Targaryen como heredero de su padre, el rey Jaehaerys, y el compromiso de matrimonio de este joven con su tía Jocelyn Baratheon, la hija de Lord Rogar y medio hermana de Jaehaerys y Alysanne. Los años siguientes trajeron nuevos hijos al matrimonio real. En el año 62 nació su hija Maegel, en el año 63 su hijo Vaegon, en el año 64 su pequeña hija Daela y en el año 67 una nueva hija, Saera. La década de los 70 comenzó con la esplendorosa boda del príncipe Aemon Targaryen y Jocelyn Baratheon. En el año 71 la reina Alysanne dio a luz a la pequeña princesa Viserra y en el 73 al príncipe Gaemon, quien desafortunadamente falleció pocos meses después. Lo mismo sucedió con el siguiente hijo de los regentes, Valerion, quien nació y falleció en el año 77. Afortunadamente, la última hija de Jaehaerys y Alysanne, la princesa Gael, quien nació en el año 80, sobrevivió y aunque era algo débil y enfermiza, ella pudo vivir muchos años más. La alegría de la familia también llegaba por parte de los hijos de Jaehaerys, ya que Aemon y su esposa Jocelyn recibieron a una niña, Rhaenys, en el año 74, y en el año 75 el príncipe Baelon se casó con su hermana Alysa, pareja que recibió a su primogénito, Viserys, en el año 77,
y a su segundo hijo, Daemon, en el año 81. En esta década, el único evento notable fue un suceso bochornoso. En el año 73 se descubrió que Sir Lucamore Strong, uno de los miembros de la Guardia del Rey, estaba secretamente casado, y no una, sino 3 veces, con 3 esposas que desconocían la existencia de las demás, y para colmo, con ellas en total ya tenía 16 hijos. Sir Lucamore fue llevado ante el rey Jaehaerys acusado de traicionar sus votos como miembro de la Guardia, y aunque el rey estuvo a punto de perdonarlo, sus ruegos causaron lo contrario a lo que quería. Fue condenado, castrado y exiliado al muro para unirse a la Guardia de la Noche. Sus esposas fueron exiliadas y sus hijos nombrados como bastardos. Hasta el día de hoy en todo Poniente se canta la historia de Lucamore el Lujurioso. A finales de los 70 y principios de los 80 continuaba la paz en Poniente bajo el reinado del gran rey Jaehaerys Targaryen y su querida esposa y hermana Alysanne. En estos momentos la atención de los regentes era sobre sus hijos, su futuro y su emparejamiento. Mientras que su hija Maegelle se encontraba en Antigua estudiando para ser septa con su prima Rhaella y sus hijos Aemon, Baelon y Alyssa eran adultos, fuertes, sanos e incluso montaban sobre los dragones Caraxes, Vhagar y Meleys, su hijo Vaegon no interactuaba casi con nadie. El joven se encerraba en los libros, no sentía atracción por ninguna posible pareja y además era pésimo en las lecciones de pelea que le daba su hermano Baelon. Finalmente, en el año 78, a la edad de 15 años, Vaegon fue enviado a la ciudadela en Antigua para que estudiara y se convirtiera en maestre. Con el paso de los años, el joven llegaría al grado de archimaestre, y aunque de vez en cuando escribía cartas a sus padres, nunca fue con palabras de amor. La situación de Vaegon dejó una gran duda en Jaehaerys, ya que pensaba que su hijo se casaría con su hija Daela, pero ya que el joven había partido, entonces debía buscar un nuevo esposo para la joven. Daela era débil, tímida, delicada y no muy inteligente. En el año 80, la joven de 16 años ya había rechazado a varios posibles esposos, por lo que el rey la obligó a escoger uno. Finalmente la jovencita escogió al que le pareció más amable, Rodrik Arryn, señor de Nido de Águilas, maestro de leyes del Consejo de Jaehaerys y un gran amigo de la corona. A sus 36 años, Lord Rodrik ya era viudo y tenía hijos, pero prometió cuidar de Daela, por lo que renunció a su puesto en el consejo y se llevó a su nueva esposa a su hogar en el valle. Allí la joven fue muy feliz, siendo cuidada muy bien por Lord Rodrik y querida por los hijos de este. Año y medio después del matrimonio, Daela se dio cuenta que estaba embarazada, por lo que escribió a su madre Alysanne diciéndole que tenía miedo y pidiendo su compañía. Alysanne inmediatamente se dirigió al Nido de Águila sobre su dragón ala de plata, donde se quedó los siguientes meses cuidando a su hija. Daela daría luz a una bebé sana y fuerte a la que llamaron Aemma Arryn, pero el parto fue demasiado para la débil Daela, por lo que poco después fallecería, a los cortos 18 años. Alysanne quedó devastada por la muerte de su hija, culpando a su esposo Jaehaerys de esto, ya que decía que él la había obligado a casarse demasiado joven. Ahora vayamos a Dorne. En el año 83, después de la conquista, el príncipe Morion Martell se convirtió en el señor de las tierras del sur de Poniente tras la muerte de su padre. Morion recordaba con odio la llamada Tercera Guerra Dorniense, cuando el rey Jaehaerys y Lord Rogar Baratheon cazaron al rey buitre y a Borys Baratheon, ya que su padre, el anterior príncipe Martell, había permitido que entraran extranjeros a sus territorios y además el propio Lord Morion en su juventud había apoyado al rey buitre. Entonces, recién asumido su puesto, llamó a sus abanderados, compró y contrató piratas y comenzó a planear una invasión al Cabo de la Ira en las tierras de la Tormenta. Sin embargo, su mala organización, su poca inteligencia militar y la traición de varios súbditos causaron que sus planes se demoraran un año en ejecutarse, tiempo suficiente para que el rey Jaehaerys se enterara de estos planes. Cuando los barcos de Morion Martell se aproximaban a la costa, mientras que Lord Boremund esperaba con su ejército, el rey Jaehaerys con sus hijos Aemon y Baelon, cada uno sobre sus respectivos dragones, Vermithor, Caraxes y Vhagar, atacaron los barcos con fuego desde los cielos. Todos los barcos ardieron, ninguno de sus ataques de flechas hirieron a las bestias aladas. En un solo día, la llamada Cuarta Guerra Dorniense terminó sin que el lado del trono de hierro perdiera un solo hombre. Mientras tanto, en Lanza del Sol, una pariente de Lord Morion, Mara Martell,
tomó el lugar de princesa de Dorne. No se sabe con exactitud qué ocurrió con el desdichado Lord Morion Martell. En el año 84, otra tragedia sacudió a los Targaryen. Baelon y su esposa y hermana Alysa ya tenían dos hijos, Viserys de 7 años y Daemon de 3. Alysa quedó nuevamente embarazada y tuvo un tercer hijo al que llamaron Aegon. Sin embargo, el parto fue largo y difícil, dejando a la mujer muy débil, por lo que falleció pocos meses después, a la corta edad de 24 años. El propio bebé, que nació también con debilidades, fallecería en menos de 6 meses. La muerte de su esposa y su tercer hijo dejaron en un estado terrible al príncipe Baelon, quien nunca más se casaría. A finales de este año, otro suceso más golpearía a los reyes Jaehaerys y Alysanne. Su hija Saera ya era conocida por su encanto, su cortejo con otros muchachos y su gusto por el bullicio y la diversión. Había ya formado un grupo de amigos con Jonah Mothun, heredero de Pozo de Doncella, Roy Connington, señor de Nido de Grifo, Braxton Beesbury, heredero de Sotomiel, y sus damas de compañía Perianne Moore y Alice Thornberry. Juntos eran conocidos por participar en festividades e incluso por partir en cortas escapadas en barco desde Desembarco del Rey a Rocadragón. Sin embargo, a finales del año 84, Saera, de 17 años, junto con sus amigos, causaron un gran escándalo. Por culpa de una broma a un bufón, los tres jóvenes, Jonah, Roy y Braxton, fueron encarcelados. Bajo interrogatorio, Perianne y Alice confesaron que entre ellos también había ciertos amoríos y prácticas consideradas impuras, y que Lady Alice estaba embarazada y no sabía cuál de ellos era el padre. Cuando Jaehaerys y Alysanne cuestionaron a su hija Saera, ella terminó desafiadamente confesando que había dormido con los tres muchachos. Cuando Saera le dijo a su padre que quería casarse con los tres, así como lo había hecho el rey Maegor el Cruel, Jaehaerys, recordando a su tío, se enfadó muchísimo. La joven fue encerrada en su habitación mientras sus padres y sus consejeros decidían qué hacer. Se dice que el rey Jaehaerys podría haber perdonado a su hija tras algún castigo corto, de no ser porque la joven logró escapar e intentó robar un dragón del Pozo Dragón. Al ser nuevamente capturada, se le encerró en una torre vigilada por la protectora de la reina Alysanne, la intimidante guerrera Jonquil Dark. Mientras tanto, Braxton Beesbury retó al rey Jaehaerys a un juicio por combate, convencido de que su juventud le ayudaría en una pelea contra el rey que ya tenía 50 años de edad. Pero el rey era mucho más fuerte y mejor entrenado, por lo que fácilmente logró matarlo en la lucha. Saera, obligada por Lady Jonquil, vio la muerte de Braxton desde una ventana. Tras esto, la joven fue enviada a Antigua para que fuera instruida como novicia de la fe de los 7 por su hermana mayor, Maegelle. Se dice que el objetivo del rey era que esto fuera temporal mientras que el comportamiento de Saera cambiaba. Pero tras año y medio de entrenamiento lleno de desobediencia y mala actitud, Saera logró escapar. Aunque los hombres del señor de la casa Hightower, señores de Antigua, la buscaron por todo lado, no pudieron encontrarla. Medio año después se supo que Saera partió de Poniente y llegó a Essos, a la ciudad de Lys, donde bajo un disfraz trabajaba como cortesana. Esto quebró a sus padres, y mientras Alysanne quería buscar a su hija, Jaehaerys gritaba que Saera ya no era de su familia. La pérdida de Daella y Alysa, y la traición, si se le puede llamar así, de Saera, fueron terribles para el matrimonio real. Mientras que Jaehaerys perdió peso, su cabello y barba más grises y su actitud se tornó más apática, la reina Alysanne se encerró en sí misma, ya casi no iba a reuniones del consejo e incluso hablaba menos con su esposo o sus damas de compañía. Pero la vida debía seguir. En el año 86, después de la conquista, la princesa Viserra fue comprometida con Lord Theomer Marderly, señor de Puerto Blanco, muchos años mayor que ella. Viserra se asustó con este compromiso, por lo que intentó zafarse de alguna forma. Aunque no huyó como su hermana Saera, intentó seducir a su hermano Baelon sin éxito y buscó otras formas de evitar su matrimonio. Finalmente se resignó, por lo que aceptó el compromiso impuesto por sus padres.
Pocos días antes de la boda, ella y sus amigos salieron a bailar y emborracharse por las calles de Desembarco del Rey para lo que ella llamó una última noche de risas antes de viajar al norte. Sin embargo, al final de la noche, durante una carrera a caballo, Viserra cayó y se rompió el cuello. Así falleció la princesa Viserra Targaryen poco antes de su boda con solo 16 años de edad. Devastada al perder su tercera hija en 5 años, la reina Alysanne le pidió a su esposo que buscara y trajera a Saera de Lys, pero él se opuso. Esto fue la gota que colmó el vaso para ella. Alysanne se fue a Rocadragón mientras Jaehaerys haría un nuevo viaje él solo. Visitó las tierras del oeste inspeccionando los caminos y construcciones y haciendo paradas en todos los grandes castillos, visitando a todas las casas nobles de la zona. Sus hijos Aemon y Baelon se le unieron en algunos sitios y notando que el viaje duraba más de lo esperado, lo intentaban convencer para que regresara a Desembarco del Rey, pero el monarca se negaba. Siguió sus viajes visitando las tierras del dominio desde Alto Jardín hasta Antigua. Fue allí donde su hija Maegel lo convenció de que regresara a su ciudad, a su trono y buscara reunirse con su esposa Alysanne. Aunque la reunión del rey y la reina luego de 2 años de separación no fue la esperada, poco a poco los ánimos mejoraron, en especial por el compromiso y matrimonio de su nieta. En el año 90, con 16 años, la princesa Rhaenys Targaryen, hija de Aemon Targaryen y Jocelyn Baratheon, se casó con Lord Corlys Velaryon, maestro de navíos del Consejo Real y señor de Marca Deriva. Lord Corlys, a quien llamaban la Serpiente Marina por el mismo nombre que tenía su principal barco, a sus 37 años era uno de los hombres más ricos de Poniente gracias a numerosos viajes que había realizado desde su juventud, recorriendo desde el lejano norte más allá del muro hasta las lejanas tierras de Asshai. Tanto el rey Jaehaerys como su esposa Alysanne, sumando a su hijo Aemon y a su esposa Jocelyn, estaban felices con esta boda. Con el paso de los años, la reina Alysanne recordaría esta celebración como la última vez que su familia estuvo realmente feliz. Entre el año 91 y 92 después de la conquista, en la ciudad de Myr, en Essos, comenzó una guerra civil entre dos facciones que querían dominar la zona. Esto llevó a mucho derramamiento de sangre y que a los miembros de una de dichas facciones tuvieran que huir de la ciudad hacia el oeste. Luego de ser perseguidos por piratas y por el líder de la ciudad de Tyrosh, los exiliados terminaron llegando a la isla de Tart, donde su señor, Lord Cameron Tart, fue sorprendido ya que los invasores tomaron completamente y con facilidad la zona este de la isla, por lo que pidió ayuda al Trono de Hierro. Allí llegó en apoyo Corlys Velaryon y su flota, junto con Boremund Baratheon y su ejército. Y además, el propio príncipe Aemon acudió sobre su dragón Caraxes. Cuando Aemon llegó, se reunió con Lord Cameron en un campamento secreto. Sin embargo, eran vigilados por exploradores de los mirenses, quienes al reconocer al señor de Tart le dispararon con una ballesta. La flecha erró y no le dio a Lord Cameron, pero le dio a Aemon directamente en el cuello, causando su muerte en minutos. Así falleció Aemon Targaryen, actual heredero del rey Jaehaerys y padre de Rhaenys, a los 37 años en el año 92 después de la conquista. Al enterarse de esto, su hermano Baelon, en Desembarco del Rey, montó en su dragón Vhagar y se dirigió directamente a quemar todas las naves mirenses. Los ejércitos de Lord Cameron y Lord Boremund atacaron a los invasores y el propio Baelon se les unió blandiendo la espada hermana oscura. Miles de hombres murieron en lo que llamaron un baño de sangre. Pero luego, tras llevar el cuerpo de su hermano a la Fortaleza Roja, Baelon lloró abrazando a su madre Alysanne, ya que ni matando a miles traería a su hermano de vuelta. Tras el fallecimiento de Aemon, el rey Jaehaerys nombró como heredero a su hijo Baelon, ignorando a la propia hija de Aemon, Rhaenys. Esto hizo que el esposo de ella, Corlys Velaryon, enfadado, renunciara a su puesto en el consejo y regresara con su esposa a Marca Deriva. Otros tampoco aprobaron la decisión, como Boremund Baratheon, tío de Rhaenys, e igualmente la propia reina Alysanne, quien volvió a vivir a Rocadragón luego de reñir nuevamente con su esposo. Ambos volverían a reconciliarse nuevamente gracias a la ayuda de su hija Maegel. Mientras tanto, Rhaenys y Corlys tendrían una hija llamada Laena y 2 años después un hijo llamado Laenor. Algunas pocas alegrías llegaron en estos años a la familia Targaryen.
Viserys, el hijo de Baelon y la difunta Alyssa, a sus 16 años, se casó en el año 93 con su prima Aemma Arryn, la hija de su tía Daela y Roderick Arryn. Aemma solo tenía en ese momento 11 años, por lo que el matrimonio no se consumó hasta años después. Durante los siguientes años, la pareja perdió varios bebés hasta que en el año 97 finalmente pudieron tener una hija a la que llamaron Rhaenyra. Ese mismo año, Daemon, el hermano de Viserys, se casó con la heredera del castillo Piedra de Runas, Rhea Royce. En el año 98, después de la conquista, se organizó en Desembarco del Rey un gran torneo para celebrar el 50 aniversario del ascenso del rey Jaehaerys Targaryen I al trono. Cientos de señores viajaron a la capital donde se midieron en las justas. Finalmente, Sir Ryan Redwyne, comandante de la Guardia Real, y Sir Clement Crabb, otro miembro de la Guardia, fueron declarados campeones que el llamado mejor torneo de justas de la historia. Pocos días después fallecería mientras dormía el Septon Bard, el mejor amigo de Jaehaerys, quien fue su mano durante más de 40 años, y además a quien muchos señalan como el pilar de la paz en Poniente durante las últimas décadas. En su reemplazo, Jaehaerys nombró a su comandante de la Guardia Real, el ya mencionado Sir Ryan Redwyne, pero poco después fue notable que no estaba hecho para este cargo, por lo que fue depuesto y en su lugar el rey nombró como mano del rey a su propio hijo Baelon. En el año 99 se anunció el fallecimiento de la joven Gael Targaryen, sí, la menor de todos los hijos de Jaehaerys y Alysanne, a los 19 años de edad. Aunque el anuncio oficial fue que su muerte fue por fiebre, años después se revelaría que fue seducida por un trovador viajero, que quedó embarazada, perdió el bebé y tras esto, llena de dolor, se lanzó al mar y se ahogó. La pérdida de su hija más pequeña fue ya demasiado para la reina Alysanne. Ya con su salud frágil y un espíritu aún más deprimido, la reina viajó nuevamente a Rocadragón, y allí, luego de una corta enfermedad, fallecería en el año 100 después de la conquista, a los 64 años, la dulce y querida, bondadosa reina Alysanne. Solo un año más tarde, el príncipe Baelon, mano del rey, se quejó cierto día de un dolor de estómago, tras una salida a cazar. Por los siguientes 5 días estuvo en cama hasta que finalmente falleció de lo que en este mundo llamaron barriga reventada, pero nosotros conocemos como apendicitis. Así en el año 101 falleció Baelon Targaryen, a quien muchos llamaban el Valiente, a los 44 años de edad. El rey Jaehaerys, triste y deprimido por la pérdida de su esposa y sus hijos, nombraría como mano del rey al señor de Antigua, Sir Otto Hightower. En estos momentos el rey Jaehaerys debía encontrar un nuevo heredero, lo que lo llevó a un gran dilema. Bueno, paremos un momento y hagamos un resumen de lo que sucedió con los 13 hijos del rey Jaehaerys y la reina Alysanne. Aegon, Gaemon y Valerion murieron sin llegar a tener un año. Daenerys murió a los 7 años en la epidemia de los escalofríos. Aemon murió de una flecha en la garganta, Baelon de apendicitis, Alyssa poco después de dar a luz. Lo mismo pasó con Daela. Viserra murió al caer de un caballo, Gael se suicidó por pena y dolor. Quedan vivos en este momento Maegel, quien es septa de la fe de los 7, Vaegon, quien a estas alturas ya es archimaestre, y Saera, que en estos momentos ya se encuentra en Volantis siendo dueña de un burdel. Ya que resumimos a los hijos de Jaehaerys y Alysanne, hablemos de los nietos y bisnietos. Tenemos a su nieta Rhaenys, hija de Aemon, quien es madre de Laena y Laenor Velaryon. Tenemos a Viserys y Daemon, hijos de Baelon y Alyssa. Y a Aemma Arryn, hija de Daela. Viserys se casó con Aemma y ya tiene una hija, Rhaenyra. ¿Por qué hago este resumen en este momento? Porque al igual que lo hacía en ese entonces el rey Jaehaerys, debemos pensar ahora en la sucesión. ¿Quién debe ser el heredero del rey? ¿Su hijo Vaegon, aunque es maestre? ¿Su nieta Rhaenys por ser hija de Aemon? ¿O el hijo de ella, Laenor? ¿O quizás el primogénito de Baelon, Viserys? Estas mismas preguntas se las hizo el rey, pero al no saber respuesta, llamó a su hijo Vaegon, el archimaestre, pero no para nombrarlo heredero, sino para consultarle sobre el dilema. Vaegon tuvo una idea: realizar un gran consejo para elegir el heredero, idea que le gustó al monarca.
Así, en el año 101 se celebró el Gran Consejo en Harrenhal, en el cual aquellos que creían tener derecho al trono podrían presentarse y el heredero sería elegido por votación por los nobles y señores más poderosos de Poniente. En total fueron 14 los que reclamaban este derecho, incluyendo a Viserys, Rhaenys, sus hijos Laena y Laenor, el archimaestre Vaegon y 3 hombres que decían ser hijos bastardos de Saera que venían desde esos. También aparecieron supuestos descendientes de los Targaryen de Rocadragón de los años antes de la conquista, y además un supuesto hijo bastardo del rey Maegor. Al final, tras descartar a varios candidatos, la votación final fue entre Viserys y Laenor, siendo el ganador Viserys. Y así, Viserys Targaryen, hijo de Baelon, fue nombrado heredero al trono y príncipe de Rocadragón. Ya durante el consejo se veía al rey demasiado débil. Al poco tiempo su fuerza flaqueó y fue confinado a su cama. Los asuntos del reino eran manejados por su mano, Sir Otto Hightower, mientras el rey yacía en su habitación siendo cuidado por la hija de Sir Otto, la joven Alicent Hightower, quien le daba de comer, lo bañaba y le leía sus historias favoritas. En sus últimos tiempos, la mente de Jaehaerys ya le fallaba. Llegaba a confundir a la joven Alicent con sus propias hijas y hasta le hablaba como si fuera Saera que había regresado de esos. Finalmente, en el año 103, a la edad de 69 años, tras 55 años de reinado, falleció el gran amado rey Jaehaerys Targaryen I, llamado en su juventud el Conciliador y en los últimos años el Rey Viejo. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. En la próxima ocasión continuaremos entonces con la historia del rey Viserys Targaryen I y su hermano Daemon. Si les gustó el video denle un me gusta y compártanlo. Síganme para ver más videos como este. También pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter como CazuRayalPisoGeek y Facebook como CazuGeek todo junto. Yo soy Cazu, que esté muy bien, nos vemos, chao chao.